Hola, buenas noches. Profe, no se escucha nada. O Yo te yo soy escucho la a que no ti, me Fanny. escucho. Ah, No, Yo a te la profe escucho no a se ti, escucha, pero no a chiquilla, la tampoco la profe. escucho. yo pensé que era yo, entonces por eso hablé. ¿Sí? Algo. Ahora sí, ¿Ahora sí? Sí, ahora Ya, sí. genial. Gracias, porque yo estaba hablando y no. Gracias por avisar. Ya, voy a volver a compartir. Yo eso veía en la Eh, página y dije, ¿qué pasa? Miraba que avanzaba, ¿no? Ya, chascarro. El último chascarro. Bueno, aquí muy bonitas estas fotos que llegaron ya de estos trasplantes, estos porotos como van ahí, estas espinacas, cumpliendo todos los principios, digamos, que estudiamos y analizamos. O sea, si la semilla tiene humedad y condiciones para crecer, va a crecer igual, independiente de si está en su época más adecuada o no, porque nosotros vamos a suplir esas necesidades. Y aquí está muy bonito esto. Felicidades ahí en general a todos chiquillos, pues todos fueron mandando fotos, compartiendo ahí sus pantallas en clase. Así que felicidades por su trabajo, por su compromiso. Yo lo agradezco un montón porque finalmente cumple el objetivo que, digamos, era que ustedes fueran viendo en la práctica, digamos, en el correr del curso, cómo esto iba funcionando y ir corrigiendo algunas falencias, ir mejorando la técnica para llegar a lo que ya todos tienen, porque la mayoría tiene germinación. Algunos les germinaron todo, otros no. Siempre entender que también la semilla va a tener su potencial, la calidad de la semilla también es importante, entonces eh, que no quede esto como para desanimarse, sino que también que entender que si no me funciona el almacén, bueno, es parte del proceso y de las condiciones naturales. Acá Fanny mandó estas fotos de su huerto, muy bonito también, entendiendo una cañería principal atrás y de ahí que en forma vertical vienen todas estas salidas de gotero, digamos, estas mangueras, donde se les logra apreciar la salida del gotero. Entonces, ideal que la planta esté, correr más el gotero, digamos, la línea de gotero más, acercarla más a la planta, porque, mira, las que están, estas están súper, porque están pegaditas a donde está saliendo el bulbo de mojamiento, donde está mojando. Estas que están acá están más alejadas. Entonces, a lo mejor ponerla más medio a medio. Es que lo que pasa, profe, que en este tiempo allá es muy húmedo, entonces lo tengo apagado. Ya, La estoy regando, con suerte le eché agüita este fin ya, de semana porque la tierra está muy mojada. ya. Entonces no los tengo prendidos. Por eso las planté así Así en nomás, cualquier lado. así nomás. Sí, sí, en Sí, realidad también es súper buena tu consideración, Fanny, porque el exceso de humedad también lo conversamos, encharca el suelo, impide claro. la oxigenación, llama a los hongos. Entonces eso también que sea parte de la observación que cada uno de ustedes está haciendo. Oye, te voy a tomar unas fotos, tengo un repollo a mí todavía me queda en mi huerto allá afuera y con las heladas que han caído estos días no se le movió ni el moño. No murieron, y el orégano tampoco, que está al aire libre. Así porque uno tiene que ir adecuándose a la estación. Se Sí, puede cultivar todo el año, pero uno tiene que adecuarse a la estación para que las plantas en forma natural puedan producir de manera correcta según sus requerimientos. Entonces, esos fueron unos experimentos que yo dejé, un almácigo feo que quedaba de repollo, y yo lo dejé nomás ahí. Y de hecho, de otro corté el repollo y dejé el tallo, y se llenó como de hijito. Eh, mm, brotaron las yemas, entonces tengo como plantitas en el tallo. Mañana les voy a tomar fotos y se las voy a mandar.
Entonces quiero hacer un experimento, pues quiero ver acaso los pueden realizar eso. A lo mejor ahí a ver qué sale. Pero Claro. eh, bueno, los ají que quedaban afuera, ya esos con la helada ya murieron todos. Pero la selga, el orégano y el repollo no se quemaron. Entonces, también para que ustedes ya vayan eh, cultivando todo el año, digamos. O sea, si al final las plantas también están diseñadas para resistir, hay hartas especies que son resistentes a las heladas. Me quedaban unas cebollas también, que esas aguantaron las heladas súper bien, para que no sea una limitante, digamos, en la estación del año. ¿Estos son ajos, Fanny? Sí, son los ajos que Son los planté ajos. y así van. Esto yo recuerdo que Qué cuando bonito. los cursos estaban chiquititos, ¿se acuerdan? Estaban como recién, como asomando, digamos. Me imagino que los Claro. ajos en general están todos grandecitos los que tienen ustedes, por los que hicieron. Sí, para que manden fotitos de su ajito. Y acá estas son las frutillas. Para hiciste trasplante de frutillas. Sí, Ya, eso lo hice ahora este fin de semana y es última vez que planto porque he intentado, esta es mi tercera vez con las frutillas y no sé qué pasa. Me resultan un año y se secan. Así que ahora hice este trasplante porque tengo un tío que tiene muchas frutillas y él me las regaló. ya, Así pero que aquí vamos a regaste ver. después. Sí, sí, esa la foto está tomada antes de. Ah, súper. Sí, después regué, las dejé bien mojaditas e incluso no mandé esa foto, pero le pusimos como una malla arriba, como para que no se helaran porque está helando Ahí, mucho. Sí, eso. aparece eso, sí, le pusimos eso. Dijimos para que proteja algo. Algo, pero mira, fíjate que aquí esas selgas aguantaron la helada, pero perfecto, mira. Sí, de ahí saco toda la semana. Y Y le ahí esa saco hoja igual cibolita me el lo de sacan. atrás. Sí, también. Está No hacía gigante. nada. No Qué les grande serví, la selga. ¿sí? Las selgas son súper nobles. Crecen Sí, rápido, empiezan a brotar de abajo, se adaptan harto al clima. Hay hartas variedades, hay unas que son de. El tallo de la selga, porque siempre digo esto y los alumnos se ríen. El tallo de la selga se llama penca. Entonces hay unas selgas de penca blanca, de penca amarilla, de penca roja, em, que son bien bonitas, digamos. Para la gastronomía llaman mucho la atención en el restaurante y también para ir dándole color al plato, digamos. Pero independiente del color, todas La penca son igual se come, pues, profe. tipo, tipo. Y Entonces hay es unas que rico. tienen, como completo el tallo con las nervaduras, por ejemplo, rojas o amarillas, pero un amarillo así como los Simpsons, digamos. Y el resto de la hoja verde. Que yo la tienen, selga planté una sola vez y de hecho no en este cajón, como más hacia el otro lado, en el suelo, y esas salieron solas. Y mira, y sí, entre medio de los dos cajones también me salieron en el suelo y o sea, por ahí todos entre lados me medio ahí se salen. ven. No, si la selga después como que se hace maleza. Sí, así que yo la dejo, la voy dejando. Sí, mira, súper, mira, ahora, fíjate que a pesar de. Espera un poquito. Hija, bájale un poco el volumen. Ya, ahí. Profe, la espinaca es igual que la selga, se da de la misma forma, rápido o La, no. espi- la espinaca un poco más delicada. Cuesta un poco más hacer el almácigo. No sé, ustedes sembraron espinaca, pues como un pastito. Los cuidados hay que tener, no es tan carne perro como la selga. Ah, ya. Eventualmente yo pudiera ir haciéndole cortes también a la espinaca y vuelve a brotar de abajo, hasta el tallo principal, pero un poco más delicada el tema del requerimiento del agua. Ahora la selga aguanta bien el frío, tiene resistencia a las heladas, pero la planta ya es grande, entonces tendría que ser una planta que yo trasplanté a inicios de otoño, O sea para que que llegue el invierno. la espinaca no me va a aguantar una helada. Aguanta, pero ahora chicas, sí como las tienen ustedes, no va a aguantarle la.
Más Ya. grandes sí. En general, todas Mm, las plantas cuando están muy chicas, la helada no ajá. la resiste muy bien. Yo, ¿por qué este repollo que tengo acá, les van a ver ustedes la foto, ya está grandecito? Porque fueron unos almácigos que yo hice como en noviembre del año pasado. Hice unos almácigos de repollo que fueron los repollos que yo después trasplanté como en febrero, o en enero, y los últimos los comimos para Semana Santa. Sacamos, creo que ahí en abril saqué y quedó hasta el másico que estaba esta planta muy debilitada, había al lado un zapallo, el zapallo le había como eh, quitado todo, diga. Bueno, los zapallos ahí los sacamos y yo lo dejé ahí, pero ya era una planta un poco más grande, por eso aguanto bien. Pero en general el almácigo chico, se cubre así, bueno, con una malla como lo que hizo la Fania acá, o si están al aire libre se les ponen mantas térmicas, em, para cubrirlo un poco de esta helada intensa. Ahora cuando es hielo, porque ha helado y ha habido escarcha, digamos, que son dos fenómenos un poquito diferentes. Profe, Em, dígame, me quedó una duda ahí con la frutilla, dígame. porque quizás a lo mejor si le agrega o le pone ahí el nylon negro, puede que Sí, le... les funciona un poco mejor. Es que lo que pasa con la frutilla igual es que hay harta enfermedad de nemátodo de la frutilla. Mm, Los nematodos son unos microorganismos, como unos gusanos que están en el suelo, que se meten en la planta y empiezan a atacarla ya una vez desarrollada. Ahora, el camellón, la altura del camellón, por donde tú le estás entregando el, el, el nutriente, digamos, el agua, tiene que ser un poco más alto, digamos, recubrirlo. Ahora, lo que dicen por ahí, voy a compartir acá. Bueno, les mandó un archivo al WhatsApp, ahí lo vamos a revisar. Buenas noches, chicos, los que llegaron ahora. Em, em, eso que se ve acá. Lo que están haciendo es poner la planta sobre este montículo, digamos, sobre este camellón, y este camellón está con este plástico negro que cumple dos funciones. ¿Llegó alguien más por ahí? Entonces la idea es, uno, entregar el riego focalizado, evitar la competencia con las malezas, y otra también es darle temperatura al suelo. Entonces, trata a lo mejor de hacer una hilera nomás con el sistema de camellón, porque esto como va a tener un gotero, el gotero al final igual va a irrigar, pero darle el tema de la temperatura al suelo. Ahora, a lo mejor la tierra está fallando, trata de mezclarlo un poco con el sustrato que tiene. Y Eh, si esa tierra la arreglé, le puse guano de gallina, compost y la tierra que tenía y todo lo revolví y le puse biocarbón también que tenía. Y a cada matita le fui poniendo humus. Así que ya, ahí hice como una mezcla de harto. Sí me habían dicho que hiciera así como eso del plástico, el camellón, sí, pero igual es harta pega. sí, es harta Entonces pega, dije, no, pero ya la planté. sí, pero igual Y es es harta verdad lo que pega. usted dice, porque de que ¿cómo se llama? Que la planta cuando ya estaba me duraron como un año, yo creo que 2 años, y también las teníamos tapadas así como la tengo ahora, con una malla arriba, nomás una malla Rachel. Y a mí se me ocurrió sacarle la malla la primera vez. Y cuando le saqué la malla se empezaron a morir. Ya, y esas las tenía plantadas en el suelo y se murieron. Después planté en otro cajón, que no sé, la tierra estaba como dura, no estaba así blandita, ya. También se me murieron. Y ahora este es mi tercer intento. Así que espero que esta vez me funcione, si no, ya no planto más frutilla.
Sí, hay algunas que, mira, el tema también del plástico negro tiene que ver con esto, mira, la fruta queda pegada a la tierra, Sí. la probabilidad también que se descomponga es mucho mayor. Entonces, pero ambas están sobre este camellón y el Mm, control de maleza ahí tiene que ser vital porque también se reproduce por estolones, tiene un sistema radicular más superficial. Entonces, a lo mejor va a haber un punto donde vaya a tener que, cuando ya empiecen a pegar, si tenías ahí como un camellón, a lo mejor ordenarlo un poco más el camellón, Fanny, y taparlo con ya. paja y con paja. Si no tiene plástico negro, Mm, no importa. La idea es que no crees que no pase la luz para que no germinen las semillas de maleza y de darle un poco más de temperatura. ya, Ahora, ya. Pues, debieran pasar el año, pues, pero tienen que ir los estolones también, tienen que ir tomando a piso estas ramas que claro, toca suelo y empieza a formar raíz. sí, También tienen que ir multiplicándose eso, pero esta es de harta agua igual. sí. Entonces vaya a tener que tener ahí esa consideración con el tema del riego. Ya, y a propósito de el riego, el agua, yo había quedado comprometido con ustedes. Ahí están las acelgas. Sí, profe, como estaba hablando de los colores, esa foto la saqué Sí, en Ángel Mocker cuando van a vender los productos del campo, se ven tan lindos los colores. sí, sí, y bueno, acá en el sur estas se dan como bien, bueno, es que la selga se da en todos lados bien. No es muy no tiene muchas complicaciones, como bien relajada en su forma de ser. Entonces, no tiene mucho, la selga como bien fácil, no tiene problemas de plaga, aguanta varios cortes, aguanta bien el calor, aguanta bien el frío, y es súper versátil también para consumirla, desde como ensalada cruda hasta todo lo que ustedes se imaginen. Es muy bonita tu foto, muy linda. Eh, Hidroponía. Ustedes querían que viéramos un poco de hidroponía, los principios básicos de la hidroponía. Yo Sí. les mandé este apunte al grupo, al WhatsApp, para que lo puedan revisar. Y vamos a ver un video de un sistema de hidropónico con tubos de PVC. También les voy a mandar imágenes que yo compartí con la otra sección de algunos sistemas hidropónicos que están en línea, que son como, déjenme compartirles las imágenes que mandé al otro grupo para que si los pueden ir mirando en el WhatsApp y también yo compartiéndolos desde acá. Denme un segundo. Me preguntaron por la esponja. A ver, ya, denme un segundo, porque aquí les voy a compartir unas imágenes de unos kits que son hidropónicos, bueno, y también les voy a mostrar ahí como unas alternativas súper fáciles, y de los sistemas de nutrición, porque en hidroponía lo que se ocupan son soluciones nutritivas. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Em, lo que se hace principalmente en hidroponía es lo que es el sistema NFT, que es el sistema de raíz flotante, donde uno pone una planta afirmada en algún tipo de equipo de suspensión, que puede ser desde un vasito, un macetero chico o alguna esponja poliuretano. Entonces, eh, mira, aquí hay un kit que es como casero. ¿A cuánto está este chiste? 120.000. Un sistema de hidroponía de raíz flotante con recirculación de agua. Porque lo importante, la hidroponía es súper bonita, viene todo el kit, me parece. Vienen las esponjas, los sistemas de circulación, el motor,
Y se incluye bomba de agua, recipiente, el timer y los tubos del sistema raíz flotante, NFT. Ahora, hay hartas consideraciones aquí con la hidroponía. Primero, que yo voy a estar trabajando en un sustrato que es 100% húmedo, es agua. Por lo tanto, la probabilidad de aparición de hongos es alta. Si no tengo una buena ventilación y si no tengo un buen manejo, la posibilidad que los hongos ataquen es altísima. Entonces, una consideración importante tiene que ver con la ventilación. Otra consideración tiene que ver con la conductividad eléctrica del agua, que finalmente tiene que ver con la capacidad de que los solventes se diluyan, los nutrientes se diluyan en el agua. Otro factor importante va a ser el pH del agua. O sea, las soluciones, porque aquí nosotros no vamos, la planta va a crecer en el agua, pero no va a tener de dónde sacar los nutrientes. Cuando nosotros hacemos sistemas hidropónicos en sustratos, los sustratos tienen los nutrientes. Cuando hablamos de la compost, de la turba con perlita, la fibra de coco, el humus de lombriz, eso es hidroponía. Recuerden el concepto que hidroponía es un cultivo sin suelo. Ahora, ahí no tengo problema porque los nutrientes están en el sustrato. En cambio acá, cuando yo hago sistema en agua, los nutrientes yo tengo que entregarlos. Y eso se hace a través de estos kits que se llaman kits de soluciones nutritivas. Entonces, viene una mezcla de hidro A, hidro B, se van a dosificar en base a lo que yo quiera hacer o lo que yo quiera nutrir, y viene el top-down, que es un regulador del pH. Entonces, voy a tener que medir en algunas inclusive el parámetro de la temperatura. Entonces, van a ser los manejos referidos en hidroponía a la ventilación del sistema, a la recirculación de aire, a la conductividad eléctrica, al pH y ya la aplicación de soluciones nutritivas. Pareciera chino, pero nosotros en cultivo con sustrato, por ejemplo, turba con perlita, la solución nutritiva se llamaba fertilizante. La recirculación de aire se llamaba buena porosidad del sustrato. Buena ventilación, recirculación de aire también. Y esos eran como los parámetros principales de la hidroponía. Ahora, ¿alguien ahí? Para Carlos que está acá. Entonces, este manual, o sea, que es bien interesante porque está livianito de digerir. Tiene que ver con sistemas de raíz flotante con tubos de PVC, como la imagen que les mostraba yo. Ese sistema es bien práctico porque ocupa poco espacio. El sistema común y corriente, el que uno conoce, es en una cama de cultivo. Y eso ya ocupa un espacio mayor. Ahora, conceptos importantes en hidroponía: la calidad del agua. Que no sean aguas pesadas, que no tengan un gran contenido de sales, porque eso finalmente afecta el crecimiento y nutrición de las plantas. ¿En qué sentido? Las sales afectan la conductividad eléctrica y eso va a determinar si los nutrientes se pueden, o las partículas, el potasio, el fósforo, se puede diluir en el agua o no. Entonces, muchas veces a la gente le funciona la hidroponía y está súper bien un tiempo y de repente el sistema empieza a caer. Porque los requerimientos nutricionales de las plantas también cambian a medida que van pasando de esta etapa juvenil a esta madurez sexual, donde viene la floración y la fructificación. Entonces, cuando cambian los requerimientos nutricionales por estos procesos vitales, a veces
la conductividad eléctrica del agua no permite la dilución o la correcta absorción de minerales como el potasio, como el boro. Y ahí vienen estas bajas en la planta. Entonces, importante medir la conductividad eléctrica a través de estas tablas que aparecen y de estos instrumentos que se llaman conductivímetros, que son fáciles de encontrar en el mercado. El conductivímetro te va a arrojar un rango y tú puedes clasificarlo. Ese parámetro que te dio en si la calidad del agua es buena o es mala para tu sistema. Entonces, hay que tener claro primero esto antes de planear un sistema hidropónico. Si la calidad de mi agua tiene una mala conductividad eléctrica o una conductividad eléctrica que no me permite la disolución de las sales minerales, los nutrientes, bueno, tendré que ver de dónde día lo saco de agua. Tendré que cosechar agua lluvia, tendré que decantarla, podré hervirla, podré ablandarla, podré conseguir agua, no sé, comprar agua de bidón. Ahí, bueno, cada uno va a ver esto, pero esto es un error común en hidroponía, ya la calidad del agua. Parte por ahí. O sea, yo puedo tener todo un sistema súper bien implementado, con muy buenas soluciones nutritivas, pero no vamos a llegar a ni una parte si tengo conductividades eléctricas demasiado altas. Ahora, con respecto a las condiciones climáticas, importante verificar la luminosidad, o sea, que estas plantas estén expuestas a la radiación solar, que tenga una temperatura adecuada, porque ya la planta está en una condición que no es la natural para ella. Entiendo que el loto aguanta, pero el loto es otra planta que toda su vida, desde que se creó la naturaleza, ha evolucionado así. Pero tener una lechuga en hidroponía no es lo natural. Entonces, ya estamos forzando a la planta a una condición totalmente anómala para su naturaleza. Ahora, eso más encima, con bajas temperaturas, también baja la temperatura del agua. Las raíces se comportan mejor cuando el suelo está tibio. Entonces, una buena práctica cuando ustedes hagan trasplante a piso sería hacer estas camas calientes, que usted hace un hoyo, 20, 30 centímetros, dependiendo de la profundidad de raíces de tu planta. No se les olvide nunca eso, que lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? Que si yo tengo una planta de 30 centímetros, bueno, tengo que regar profundidad de 30 centímetros. Si yo tengo una planta de 15 centímetros de raíz, de profundidad de la raíz, bueno, ¿para qué voy a regar 30? Riego el tiempo que me permite eso. Entonces, tener el mismo concepto acá. Y se tira una capa de paja seca. Y después se tira la tierra con, no sé si con algún mejorador, con guano. Y esta paja se empieza a descomponer y no se va a calentar nunca a temperatura que se queme la raíz, pero eleva un poco la temperatura del suelo. Entonces eso estimula el crecimiento radicular. Ahora, la humedad relativa, explicado, ya humedades relativas altas van a propiciar la aparición de enfermedades, hongos principalmente, oidio, botritis. Ahora, pucha que es importante prevenirlas, porque una vez que el hongo se te metió en el invernadero, es complejo sacarlo, porque las esporas quedan en el aire, las esporas saltaron a otra planta, a lo mejor ahí hay que pensar en una sanitización completa del sistema de raíz flotante, o sea, de los tubos, o de las mesas, o de los maceteros, donde ustedes lo quieran hacer, o eliminación eventualmente. Y si no hay una sanitización correcta, el hongo, el inóculo de la enfermedad va a quedar ahí mismo. Ahora, el dióxido de carbono también es importante porque todos estos sistemas hidropónicos están en lugares cerrados. Entonces, una gran cantidad de plantas también está requiriendo una alta cantidad de dióxido de carbono para su proceso de fotosíntesis. Ahora, factor re importante, la solución nutritiva y el pH. Uno de los más importantes, junto con la conductividad eléctrica, porque una cosa aparte es la calidad del agua. Yo puedo tener un agua muy mala
y no voy a sacar nada aunque tenga muy buenas soluciones nutritivas y muy buen pH, porque la conductividad eléctrica no tiene nada que ver con el pH. Entonces, el pH, este parámetro, frente a la absorción de la solución nutritiva, tiene que ver con la disolución de las sales en el agua, que finalmente son las que van a alimentar a la planta, y esto va a depender del desarrollo del cultivo. Entonces, van a tener estas soluciones nutritivas parámetros donde te van a decir en periodo de vegetación tanto ml para tantos litros de agua, en periodo de fructificación o de floración tantos ml para tantos litros de agua, porque el sistema raíz flotante va a ir con un número, una cantidad X de litros de agua que yo tengo que mantener, porque las plantas van a tomar agua también de ahí, por sus procesos de respiración celular y de fotosíntesis. Entonces, el sistema nunca le puede bajar la cantidad de agua, porque si no las raíces se empieza a secar este sistema. Entonces, las soluciones nutritivas que venden en el mercado, como las que yo les mostré, tienen una mezcla de los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, y micronutrientes también, como calcio, magnesio, azufre, oxígeno, fósforo, etcétera. Entonces, estos acuérdense que eran los que limitaban. Entonces, es importante que la solución nutritiva tenga un pH que permita la máxima absorción por la planta. Y ese pH va a estar entre 5,6 y 6,5. Una vez que tengo una conductividad eléctrica alrededor de los 0, menor a 0,76, tengo que manejar el pH entre 5,6 y 6,5. Ahora, eso se hace con estos famosos pHímetros. Déjenme verlos acá. Están en el video. No sé si alguno conoce el kit de medición de pH. Ok. Y a precios bastante accesibles. Oye, me acuerdo que una vez en el laboratorio en el colegio tuve que pagar uno y este sistema conocí yo en el colegio. Mi mamá estaba muy contenta porque yo estudié en el colegio el siglo pasado, entonces estas cosas no tienen los valores que tienen hoy en día. Entonces están estos papeles pH, que este es como el método más básico, donde tú estas tiras las sumerges en la solución y va a marcar una tinción, un color que después se evalúa en estas escalas de color como aparecen en la caja. Y eso me permite decir entonces un pH aproximado. Después tengo estos otros kits que vienen con una solución que marca el cambio de pH. No, está bien. Entonces va a pasar el mismo principio. Tú tomas la muestra de agua, mezclas esta solución que hay acá, estos frasquitos, y te va a marcar el agua una tinción. Y está esto otro que ya es más tecnológico. Aquí hay este 5 en 1 mide conductividad eléctrica, salinidad, etcétera, y entre medio mide también el pH y te da un rango exacto. Acá hay otro. Y eso me permite tener una visión clara de la realidad del agua. Ahora, en la solución nutritiva viene este producto, el Top Down, que es un corrector del pH. Déjame mostrarles acá. ¿Hay alguna duda, alguna consulta?
Voy a aceptar a alguien que había llegado por aquí y comparto la pantalla. No. Ya, ahí ustedes las buscan en el... Yo lo busqué en Google, en Google las puse soluciones nutritivas para hidroponía. Entonces, este es como el más común, tiene una buena cantidad de producto, digamos, para uno que no va a ser no va a ser tanto, o sea, la producción de uno es cortita, la cantidad que te permite 1000 litros de solución nutritiva. Ahora, ahí están las sales, eso hay que diluirlo, por eso se llama soluciones. Y viene específico para hortalizas de hoja. Ahora, ahí voy a ir a una página. Esta página tiene harto material para sistemas hidropónicos, las soluciones nutritivas, que sirve para preparar 200 litros de solución nutritiva, dosis de aplicación 2,5 cc de fertilizante concentrado en 1 litro de agua. Siempre agitar antes de usar. Esta solución hidropónica puede emplearse en cualquier sistema hidropónico para producción de hortalizas de hoja. Porque hortalizas de fruta también, yo he visto tomate hidropónico, pero los requerimientos nutricionales van a ser distintos, porque voy a pasar por el periodo de floración y de reproducción sexual a través de la formación, la fructificación. Acá nosotros, en las hortalizas de hoja, nos quedamos solo en el periodo vegetativo, porque la planta no alcanza a florar. Entonces, esta es para lechuga, espinaca, repollo, acelga, achicoria, etcétera, me funciona bien. Importante esa consideración, si voy a cultivar tomate, esta solución para hortalizas de hoja no me sirve, porque tengo que considerar que la planta va a entrar en floración. Entonces la formación de la flor y la formación del fruto, con su consecuente formación de semilla, tiene otro requerimiento nutricional. Entonces, dice que hay que agitar las botellas y en 150 litros de agua se agrega medio litro de la botella tipo A y medio litro de la botella B. Se agita el agua para homogeneizar esta solución y se agrega agua hasta completar los 200 litros. Ahora, con estos 200 litros está la cama o el sistema de recirculación de agua. Entonces, esto se diluye primero y después se echa al sistema de recirculación de la raíz flotante, el sistema de tubos o de camas. Ahora, si usted quiere trabajar con menos litros de agua, bueno, hace una regla de 3. A lo mejor ustedes van a trabajar con 150 litros de agua. A 150 litros se ocupan 500 cc, X cantidad de litros, o no sé, para 50 litros de agua se ocupan X cantidad de cc. Y que es un cálculo de la prehistoria de la matemática, pero finalmente es una proporción. Porque eso, si ustedes trabajan con menos cantidad de agua. Entonces aparecen la cantidad de nutrientes que tiene en partes por millón que vienen incluidos en el producto. Y están estas bandejas de germinación también, estas espumas fenólicas, que también fue una pregunta de la otra sección, ¿cuál era el mejor soporte? Y están, en general, cualquier espuma de polietileno sirve. Pero si quieren comprar algo más técnico y que les sirva, están estas espumas fenólicas que pueden venir en placas o pueden venir, me voy a mostrar una imagen,
así. Entonces esto también sirve para el sistema de tubería. Ahora si pueden comprar una placa y cortarla, bueno, funciona Profe, te súper escuchas bien. súper bajito otra vez. Ahí, A ver, hable. ahora Sí, un poco mejor. sí o no. Sí. Ya, genial. Bueno, yo les decía que una espuma de polietileno funciona en general, pero estas espumas fenólicas son más técnicas. Entonces, esta que tiene esta forma como redonda con esta, con esta tajito así, me permite poner la planta en estos sistemas que son de tubos, que funcionan súper bien. Voy a volver al apunte. Entonces, tener esa consideración, chicos, con respecto a el pH. Entonces, ustedes pueden comprar un instrumento que mida pH y que mida conductividad eléctrica. Las aguas, por ejemplo, la región metropolitana son aguas bastante pesadas, son aguas alcalinas. Las aguas del Maipo sobre todo. Entonces, tener esa consideración porque a lo mejor uno tiene que sacar agua de pozo y si tiene un sistema chiquitito, a lo mejor conviene comprar agua de bidones. Es una por otra. Entonces, aquí está esta tabla donde marca según el pH que tiene el agua, cuáles son los nutrientes que mejor se absorben y en qué rango. Y ahí se marca que entre el pH 5,5 hasta el 8,5, hasta el 7,5 en algunos. Hay otros que no tienen límite. Por ejemplo, el azufre, fíjate que con pH ácido no hay absorción, pero aguanta hasta el pH 10. Ahora, por ejemplo, el fósforo, no, pues el fósforo entre pH alcalino entre 8 y 8,5 se cae la absorción y después vuelve a subir. El manganeso, que es importante también para la formación del el proceso fotosintético, anda bien hasta un pH 7, 6,5. Entonces, los que la planta absorbe menos son los limitantes. Entonces, el pH y la conductividad eléctrica se van a monitorear siempre en el sistema cultivo y a medida que esto va avanzando, los valores iniciales van a ir bajando, por lo que cada semana o cada quincena hay que ir ajustando el pH para que este sistema no se caiga. Acá, oxigenación del agua. Independiente del sistema que yo tenga, ya sea un tarro de 25 litros, un sistema como el que se ve en la imagen, o un sistema de raíz flotante en una mesa de cultivo, la oxigenación del agua es vital. Volvamos un poquito a las clases cuando hablábamos de sustratos y decíamos que los sustratos arcillosos, pesados, son los pesados, se compactaban y al compactarse no permitían el paso del agua, pero tampoco permitían la oxigenación del sustrato, o sea, no había oxígeno en el suelo, por lo que la raíz se moría de asfixia, que era en este suelo pesado que el agua no filtraba, todos los poros de aire se llenaban con agua y no había oxígeno para que la raíz respirara. Acá tenemos más o menos el mismo principio, porque es agua. Aquí no estamos hablando de poros. El sustrato es agua. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno disponible en el agua para la respiración celular de la raíz es baja. Si yo no tengo una buena circulación, oxigenación, ya sea con un batidor de mano, hasta con la mano. Yo he visto unos sistemas que la gente mete la mano y mueve el agua nomás, así como agitándola, a olitas. Otros que con un espumadero, como para hacer un batido para un pescado frito. Y otros que tienen un motor, como los de pecera, los de los acuarios. Funciona bien, porque lo importante es que siempre el agua esté oxigenada, que no se encharque, digamos. Porque si no hay oxígeno, la raíz se va a morir por asfixia radicular.
Entonces, importante la oxigenación de esta agua que finalmente ya dejó de ser agua. Es una solución nutritiva, porque en esta agua inicial que nosotros nos fijamos que tuviera una buena conductividad eléctrica, echamos esta mezcla del A y el B, dependiendo de lo que queramos hacer, y eso lo diluimos en los litros de agua total del sistema. Entonces ya dejamos de tener agua normal y comenzamos a tener una solución nutritiva. Que era lo que teníamos, la diferencia, por ejemplo, que hacíamos cuando dejábamos de hablar de suelo y comenzábamos a hablar de sustrato. Entonces, aquí el sustrato finalmente puede ser hasta la esponja, porque el sustrato va a ser lo que va a firmar, pero esta raíz ya no va a estar sumergida en un sustrato, sino que en esta agua. En esta agua que se convirtió en una solución nutritiva, que tiene la cantidad de nutrientes necesaria para el periodo vegetativo, porque estábamos hablando que el específico que vimos, que era para hortalizas de hoja, con la consideración, fíjate abajo, de la oxigenación del agua, aireación del espacio, conductividad eléctrica, pH, oxigenación. Ahora, voy a girar un poco acá. Entonces, dentro del mundo de la hidroponía, tenemos todas estas, porque técnicas de sustrato, que fue lo que hicimos nosotros principalmente, o lo que hicimos en realidad, de mecha o de raíz flotante, que son estacionarias, o sea, el sistema de los tubos que les mandé yo en la imagen, un sistema estacionario de raíz flotante, porque la raíz flota en el agua. Ahora, puedo tener también un sistema con gotero, con una inundación, o el sistema otra vez, el NFT, que es sistema de raíz flotante con sistema de recirculación. Ahora, raíz flotante estacionaria, donde la planta está en un macetero con agua y yo la voy moviendo, o este sistema NFT, que el agua se va moviendo por todas las tuberías. Ahora tengo este otro sistema que es la aeroponía, que la planta está con la raíz, digamos, al aire y se le va inyectando agua como a la atmósfera, digamos, como esas cosas que tiran agua en el metro, Valverán. Funciona más o menos de esa forma. Entonces, no olvidar que la técnica de sustrato es hidroponía, y dentro de las más populares y de los que más caseros que se puede hacer, tal estacionaria raíz flotante y el sistema NFT, que eran los tubitos. Voy a volver acá. Que yo les mostraba recién. Ahí. Este es un sistema finalmente estacionario, porque la planta va a estar ahí en un receptáculo, con la diferencia de que esto va a estar circulando el agua, entonces el agua se mueve por todos los tubos. Y eso me permite a mí tener el agua oxigenada, que la solución nutritiva no se apose, que se mantenga siempre diluida y en la misma concentración en todo el agua, o sea, que se mantenga una mezcla homogénea. Que eso es un problema muy común cuando uno hace hidroponía estacionaria. Eso. Em, bueno, quiero mostrarles un video, pero me gustaría verlo después del recreo. Bueno, Para que no dejemos ideas cortadas. No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta ahora. Profe, yo tengo una consulta, pero, o sea, una pregunta, pero no relacionada con la materia que pasó ahora, Ya, a ver, sino dígame. que lo que pasa es que yo quiero plantar el zapallo camote, el zapallo amarillo, pero no sé en qué fecha es bueno plantarlo y si eso se planta, que no le dé el frío, cómo se hace, porque la verdad es que yo todos los años tiro pepitas y no me sale, pero yo recuerdo que años atrás salió un zapallo así de la nada
y salió un tremendo Creció. zapallo muy rico. Mira, fecha ideal para sembrar semillas de zapallo, septiembre, porque el zapallo es de Septiembre. verano. Ya, Y el almácigo en una botella, corta una botella de 3 litros, le corta el gollete, la llenas con el sustrato, pones la semilla ahí, acuérdate el doble de su tamaño, la profundidad. Y haces el almácigo ahí. Septiembre, eso ya estaría para trasplante fines de octubre, noviembre, con unas 4 hojitas verdaderas. El zapallo ya. no resiste las heladas y el zapallo necesita harta agua. Ah, perfecto. Esa es como la época ideal para el zapallo. Ya, profe, Ahora sí, muchas gracias. ya chicos, voy a hacer un break y nos vemos en 15 minutitos más. Ok. Voy a reanudar la grabación y quiero compartir con ustedes un video que explica cómo implementar un sistema de raíz flotante con recirculación, como este sistema de tubos de PVC. Que es más ameno, es más amigable por el tema del espacio, de los manejos, de la limpieza, que un sistema en camas, porque esa ocupa mucho más espacio. Entonces, para la realidad nuestra, si alguno se quiere aventurar, el sistema que les mandé yo en fotografía, que lo pueden hacer ustedes también de manera un poco más artesanal, hasta con un motor de piscina que les permite una buena recirculación, va a funcionar súper bien. De esos motores de acuario, de piscina, de acuarios, de esos chiquititos, les permite bien mover esa cantidad de agua, dependiendo de la potencia del motor, obviamente. Voy a compartir. No se escucha. Insalubre, compa. No vayan, por favor. Me está pidiendo, por favor, que no vayan. Y justamente tengo que almorzar. Estoy poniendo mi estómago al servicio. Los completos. Profe, no se escucha el video. Añejo que llega a colgar. Y le meten. No se escucha, profesora. Está sin audio el video.
Hoy la profesora no se escucha nada. Profesora, ¿está por acá usted? Profe, ¿escucha? Profe, no se escuchan ni los comerciales. Profe, ¿no escucha usted? Sí, sí la escucho. Es que su video desde el punto número 1 Para no salir por acá nosotros no hemos abajo, escuchado y si nada. les llegamos a ver, No, ya, déjenme compartir de nuevo porque yo los escucho a ustedes. Sí, pues hace rato que le estamos avisando. Déjame que me paré al baño. Ahora debiera sistema de hidroponía, escucharse. sino que también vamos a ver las características del agua Ahora y sí. cómo hacer Ahora para sí. prepararla. Y uno de los Ya. primeros puntos a tener en cuenta cuando hacemos hidroponía van a ser las macetas que vamos a usar para poner las plantas por acá arriba, que queden bien sostenidas, y así por abajo van a sacar todas las raíces que van a entrar en contacto con el agua. Por lo general se suelen usar este tipo de macetas. La gran ventaja que tiene es que duran muchísimos años, pero si no llegas a conseguir este tipo de macetas, lo podemos reemplazar por macetas pequeñas normales. A esto habría que hacerle un par más de perforaciones por abajo para que pueda pasar bien toda la raíz de la planta. Y si no, lo que te voy a recomendar, y es la que vamos a ver hoy, son estos pequeños vasos de plástico. Acá tengo dos medidas. Una que es un poquito más alta. Esto lo que nos va a permitir es que el vaso sobresalga bastante del tubo de hidroponía. Y la otra que va a entrar justo casi a nivel del tubo. La recomendación que te voy a dar es que uses este más pequeño. No solamente queda más prolijo, sino que también son mucho más económicos. Los vamos a perforar por abajo, que nos quede bastante grande este agujero que le vamos a hacer para que pueda salir más que nada la raíz. Importante, si vamos a trabajar con los plantines que estén fuera del almácigo, este que les enseñé a hacer donde circula agua, que te voy a dejar el video abajo en la descripción, para aprovechar todo el sistema que tenemos armado de hidroponía, que le circule agua con nutrientes para mantener plantas de buena calidad en todo el mismo sistema. Te voy a recomendar que en una bandeja le pongas agua de todo el sistema hidropónico. Ya te voy a mostrar cómo hacer para prepararlas y cuáles son las características que vamos a necesitar, porque estas plantas están acostumbradas siempre a estar con las raíces directamente en contacto con el agua. Si yo trabajara, por ejemplo, en un lugar en seco, estas raíces se van a empezar a deshidratar y es muy probable que la planta se termine atrasando. Si bien la vamos a poder recuperar, pero siempre te voy a recomendar que trabajes en una bandeja con agua para hacer todo el pasaje de estas pequeñas plantas a los vasos, como lo vamos a hacer ahora. Hoy vamos a usar estos pequeños vasos, pero con dos perforaciones distintas. Vamos a empezar con estos que tienen una perforación más grande y va a ser para poner estos plantines que tienen por abajo no solamente las raíces, sino que también el resto del sustrato donde los hicimos germinar. La idea de los vasos es tratar de generarle un soporte a la planta para que no se nos mueva al momento en el que la estemos cultivando directamente en nuestro sistema de hidroponía. Si a esto lo dejara así, se nos van a terminar cayendo. Entonces lo que uso acá es esta fibra sintética. Acá se suele llamar guata. Y esta la uso para darle unas vueltas acá alrededor de la planta
pero dejando que las raíces queden abajo. Así nos va a quedar la planta bien sostenida y estas raíces van a poder quedar en contacto con toda la solución nutritiva que va a estar recorriendo el tubo de hidroponía. Así como está, aprovechamos y las dejamos en esta fuente que tiene todavía la solución nutritiva para poder preparar todo el resto de los plantines que tengo por acá. Ahí y al agua. Un detalle muy importante es que al momento en el que le pongamos esta fibra sintética, vamos a tratar que quede por acá abajo, y si le llegamos a ver, por ejemplo, una pequeña hoja nueva, y lo vamos a hacer con esta, vamos a tratar que esa hoja quede todo por arriba. Porque si nosotros a esto lo enroscamos así, el problema que vamos a tener es que a esa hoja se le va a dificultar salir. Entonces, a todo esto, dejando que el cuello de esta lechuga quede por ahí y lo vamos a enroscar hacia abajo. Así todas las hojas nuevas van a poder salir sin ningún problema. Raíces por abajo y dejamos en el agua. Y así nos quedan listas para poner en el sistema de hidroponía, pero también te voy a dar un par de secretos para que puedas recultivar muchas de las plantas que podemos comprar en el mercado cuando vienen directamente de hidroponía. Y a estos almácigos lo vamos a volver a dejar en esta bandeja que les mostré cómo hacerla en un video anterior, para que siga recirculando el agua y así se mantengan bien hidratados y alimentados todos los plantines que pongamos acá. Ahora tengo todo el sistema de hidroponía apagado, la bomba de circulación está desenchufada. Esto te lo voy a recomendar siempre cuando tengas que estar manipulando las plantas o en contacto con el agua por cualquier problema eléctrico que pueda llegar a haber. Y las plantas que preparamos directamente las vamos a empezar a poner en los tubos, teniendo en cuenta que la recomendación que te voy a dar es que mires por este otro para ver si la base está en contacto con el agua. Una forma también de verlo es esperar que no gotee más. Los ponemos por acá y subimos. Si vemos que vuelve a gotear, es una señal que nos está indicando que está bien en contacto con el agua. Y así los vamos a empezar a poner en todos los tubos. De nuestro sistema de hidroponía. Por acá. A estos porque recién los preparamos en una mesa, pero cuando tengo que trabajar en el sistema de hidroponía, una madera, por acá le dejo los vasos que voy a usar y la fibra sintética. Entonces, aprovechando este sistema, es mucho más rápido hacer todo el trasplante, porque solamente vamos a seleccionar la planta, le ponemos toda esta fibra sintética alrededor y solamente nos va a quedar ponerlo en el vaso, y la gran ventaja que va a tener es que va a ir directamente al tubo sin tener que esperar mucho más tiempo. Así vamos a aprovechar estos almácigos para pasarlo lo más rápido posible y que las raíces sigan en contacto con toda la solución nutritiva. Y por otro lado, un punto importante que siempre tengo en cuenta es que solamente quede en contacto con el agua la raíz de la planta y no el vaso, o en estos casos las macetas de plástico. Entonces lo que hago es dejar la planta un poquito más para abajo para que solamente el tallo con la raíz entre en contacto con el agua, parte del tallo también, pero el vaso o las macetas solamente nos van a servir para poder mantener la planta estable en todo este sistema de hidroponía. Otro consejo que te voy a dar es usar estas plantas de albahaca que ya vienen desde hidroponía, y así vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Fíjate que en este caso tenemos todas las plantas que están quebradas. A esto lo vamos a cortar todo y no te preocupes, porque una de las grandes ventajas que tenemos de hidroponía es que como las plantas van a seguir en agua, enraizan rapidísimo. Entonces, acá lo que te voy a recomendar es que a las plantas le cortemos todas las hojas de abajo, dejando el nudo, y arriba también las vamos a cortar. Hoja gruesa también la sacamos,
y así tenemos un plantín para poner directamente en hidroponía. Lo voy a dejar por acá porque la idea es poner más de uno por cada vaso para poder tener mucha mayor cantidad de hojas. Pero estos otros también los podemos usar, cortando todo por acá. Para poder prepararlo, volvemos de nuevo. Esto lo podemos hacer con alguna tela que tengamos en casa. Acá el objetivo es tratar de lograr que la planta quede bien firme, y en este caso voy a usar estos vasos que tienen una perforación más pequeña. Pasamos los dos tallos por acá abajo, tiramos para abajo que nos quede así, y a esto lo ponemos que quede directamente en contacto con el agua. Con el pasar del tiempo vamos a lograr, estas son puntas también de tallos de albahaca, que enraícen todo, y esta, la gran ventaja que tiene es que cualquier tallo que pongamos de albahaca enseguida nos va a estar enraizando. A veces se suelen encontrar albahacas distintas a la que podemos conseguir por semillas, como por ejemplo estos atados, que directamente los puse sin ningún vaso, y mirad todas las raíces blancas nuevas que tenemos. Esto entra directamente en contacto con toda la solución nutritiva y es una buena solución, si te gustan las albahacas, para tener muchas plantas en tu sistema de hidroponía. Y lo mismo vamos a hacer con estos otros dos que nos quedaron bien largos. De nuevo volvemos a pasarlo por el vaso, tiramos para que queden bien firmes las plantas y las vamos a poner directamente en nuestro sistema de hidroponía. Por otro lado, y un consejo extra, si estás muy apurado y no podés hacer todo este tratamiento para ponerle los vasitos y dejarlo en los tubos, lo que te voy a recomendar es que le saques las hojas de abajo y a todos estos tallos los pongas directamente en el agua, por lo menos para que se mantengan hidratados, y te voy a recomendar que al día siguiente, como mucho 2 días, hagas todo el tratamiento para que tus albahacas puedan quedar bien puestas en todo tu sistema de hidroponía. Y otra opción para dejar los tallos, si te armaste este sistema para hacer los almácigos, lo podemos dejar acá que queden bien en contacto con el agua. Esta circulación va a hacer que todo se mantenga oxigenado con buena cantidad de nutrientes hasta que podamos ponerlo directamente en nuestro sistema de hidroponía. Y ahora te voy a hablar más que nada de la calidad del agua que necesitamos, que hay que medirle sin tratar de gastar mucho dinero para que toda esa diferencia la podamos aprovechar para comprar nuestras sales minerales para todo nuestro sistema de hidroponía. Existen 2 factores importantes para el cultivo de las plantas en hidroponía, y por un lado va a ser el pH, que en este caso te voy a recomendar que compres las tiras, estos papelitos que se los pone directamente en contacto con el agua, vemos el color que tiene y eso nos va a indicar el nivel de pH que tenemos. Es importante que para las plantas, y más que nada cuando son de hojas, mantengamos un pH entre 5,5 y 6, porque si vemos por ejemplo esta tabla que nos va a estar indicando la disponibilidad de nutrientes que van a tener nuestras plantas de acuerdo al pH del agua, en el rango del 5,5 a 6, si vemos a lo largo de todos estos colores, vamos a ver que tenemos todos los nutrientes disponibles, principalmente el nitrógeno, fósforo y potasio. Si nos corremos para cualquiera de las 2 puntas, a algo muy ácido o muy alcalino, ahí vamos a ver que la disponibilidad del nutriente no va a estar disponible, la planta no lo va a poder usar, y es por eso que tenemos que tratar de mantener un pH entre 5,5 y 6. Hay sueños que se hacen realidad, y este se hizo realidad con cupones de $100. Un Galaxy S20 y 6. Por otro lado, el otro punto importante a tener en cuenta cuando estamos trabajando en hidroponía, y en este caso te voy a recomendar que te consigas el más económico. Este es un medidor de conductividad eléctrica en el agua, y esto nos va a dar una señal de la cantidad de sales que vamos a tener en el agua que estemos usando. Por ejemplo, si tenemos agua destilada, en este caso es 0,02, acá se miden en milisiemens por centímetro, porque en teoría no vamos a tener nada de sales en toda el agua esta. Pero por ejemplo, acá tengo agua que viene del sistema de hidroponía donde cultivo las lechugas. Por lo general nos tiene que dar cerca del 1,3 a 1,5. Con esto nos está indicando que esta agua donde tengo el sistema de hidroponía tiene mayor cantidad de sales que el agua destilada.
Y cuando vemos que es un poquito por abajo, esto quiere decir que las plantas estuvieron sacando nutrientes y ahora lo que yo tendría que hacer es agregarle más sales, minerales, el alimento al agua para tratar de llegar al rango del 1.3, 1.5. Lo que te voy a recomendar es tratar de usar el agua que esté lo más cercana a cero posible. Acá en casa uso el agua de lluvia y si no, dependiendo el lugar donde vayas a comprar las soluciones, que ahora vamos a ver cómo prepararlas, ellos te van a estar indicando bien cómo hacer para poder tener un agua de mejor calidad, pero lo ideal acá siempre es tratar que el agua sea lo más cercana a cero. Una vez que lo terminemos de usar, lo lavamos con agua destilada y esperamos a que se seque bien. Acordate siempre de apagarlo porque me ha pasado que me queda prendido. Este tiene casi unos 4 años y todavía no le he cambiado la batería. Y las sales minerales por lo general se suelen dividir en una solución que por lo general tiene todos los macronutrientes que la planta va a necesitar, como por ejemplo el nitrógeno, fósforo y potasio, y después una solución B que es una de color más oscuro. Esta tiene todos los micronutrientes que la planta necesita para que en combinación puedan crecer bien. En mi caso esta dilución es 1 mililitro de la solución A en 1 litro de agua. Acá puse un poquito más para que veas el color que tiene. Y lo mismo la solución B sería 1 mililitro por litro de agua. Esto al momento de comprarlo no te preocupes porque vienen con todas las etiquetas bien detalladas que te va a indicar cuánto es la proporción que tenemos que poner por cada litro de agua. Y otra recomendación importantísima es que a estas botellas, cuando vengan con la solución A y B, las dejes adentro de la heladera porque el frío va a hacer que se mantengan mucho mejor conservadas. Y esto lo que tendríamos que hacer directamente llevarlas a la dilución total para preparar nuestra solución nutritiva. Y directamente a esto lo vamos a tirar en el tanque de reserva. Acá le puse poca cantidad de sales porque estoy casi al nivel justo de los sólidos disueltos. Y así esto se va a empezar a mezclar, los nutrientes van a recorrer todo el sistema de hidroponía y así nuestras plantas van a estar bien alimentadas. Esto mismo lo haríamos en nuestro tanque de reserva donde está la bomba en el sistema este que armamos de hidroponía. Espero que lo pongas en práctica y que puedas sacar muchas plantas de lechuga, albahacas y todos los plantines que pongas a enraizar. Te mando un saludo grande. Resumen, voy a compartirles al tiro el link de la técnica y de la importancia de estos parámetros que eran la aireación, la conductividad eléctrica, el pH y la oxigenación. Voy a abrir para dudas, consultas de hidroponía, preguntas que tengan para atrás. Profe, yo tengo una pregunta, pero es de atrás. ¿El purín de ortiga servía para ese como polvito que le salen a las hojas? Como un Para el polvito oidio, blanco. Sí, para ese. Y no me acuerdo. el purín de ortiga cerado. Hicimos No se escucha otra vez. estamos en etapa de fermento, tienen las propiedades que tienen que ver más con fungicidas, capacidades fungicidas. Ahora, lo mejor para el oidio es el azufre. El azufre, ¿ya? Voy a mostrarte acá. El azufre por excelencia para el control de oidio es lo que más se ocupa. Pero eso viene líquido en polvo. ¿Me escuchan? ¿Sí? No te escucho rara, a ver. ¿Llegó alguien por ahí? Compartir acá.
azufre. Espera. Que lo miré acá. Porque hay unos frasquitos de estos de casi jardín. Ya. El oidio es uno. Azufre, espérame. Ah, mira. Hay este azufre que viene en estos frasquitos chicos, como este de acá. Ay, ahí no me lo salté, espérame. Ahí. Ya, el azufre es bien complejo de manejar. Hay otros hongos que con el tema de estos biofermentos que nosotros vimos es más fácil manejar. Ahora, el azufre se reproduce de manera asexual, pero si las condiciones de verano son extremadamente calurosas, pasa a una etapa de reproducción sexual, donde lo que tú tienes en la próxima temporada es una cepa más resistente. Entonces el hongo queda en el suelo, se mete por toda la planta, desde la punta de la hoja hasta la raíz, lo que hace que si la condición de humedad y mala ventilación abundan en primavera, el hongo se expresa. Ahora, estos azufres de esta calidad sí son re buenos porque lo hemos conversado, no tengo nada con ANASAC, pero es una cantidad que te permite el casi jardín, digamos. Superficies pequeñas. Ahora, el azufre no es químico, es un compuesto, un mineral puro, digamos. Tiene baja toxicidad, no es tóxico con el medio ambiente ni con las personas, y la única consideración es que los equipos básicos de aplicación, no. Una mascarilla, guantes y eventualmente si te puedes comprar un traje desechable. Pero el azufre anda bastante bien, anda mejor que el purín de ortiga. Te va a funcionar. Va a funcionar, pero es más lento. Ya. Ahora, no es caro esto, Fanny, y Ya. anda súper bien en el efecto en el resultado, porque el oidio empieza a expresarse en primavera. Entonces, apareciendo, si tú ya tienes antecedentes de oidio, empezará en primavera cuando empieza a levantar la temperatura, porque ahí el hongo empieza a despertar. Ahora, claro que en primavera el daño es severo, porque en primavera coincide con la brotación o con la floración, donde tú tienes una mayor cantidad de puntos de crecimiento activo. Y ahí es donde se va el azufre, a las hojas nuevas, a la floración, a los brotes. Ahora, se hacen otras aplicaciones, por ejemplo, en primavera se aplica 2, 3 veces porque también tengo condiciones de más bajas temperaturas y humedad, de repente llueve en primavera. En verano, yo eventualmente tuviera que volver a hacer una aplicación de azufre si llueve en verano. Por ejemplo, en las viñas, en la uva de mesa, cuando llueve, le tiran azufre, porque tengo un fruto con una piel delgada, que es más fácil para que lo ataque el hongo. Y junto a eso, había alta temperatura y alta humedad. Entonces, en la agricultura el azufre es súper usado porque tiene estas características que es más de bajo costo, tiene una toxicidad baja, es amigable con el medio ambiente, y no es una molécula química sintética, porque eventualmente para controlar oidio tú vas a encontrar otro tipo de productos, pero ya son moléculas sintéticas. Y esas son más tóxicas para la salud de las personas y en los sistemas de cultivo en el medio ambiente también. Ya. Entiendo. Voy a comprar ¿Viste? ese entonces.
Sí, sí, mira, ahí por ejemplo tiene el efecto del hongo, ahí hay distintos tipos de hongo, hay Botrytis, Phytophthora y Leptosoriae. Cómo está el inóculo del hongo en la parte de abajo sin control o con poco control de azufre. Entonces, con eso tú vas bajando la población del hongo en general, porque también va a caer de repente, igual uno puede hacer un riego, no sé, me estoy poniendo como una idea así como con manguera, así como regar todo el perfil del suelo, porque el inóculo del hongo queda. Entonces, en algún momento yo les decía que ese era un error súper común, por ejemplo, en los agricultores, en los viñateros o la gente que produce uva de mesa, que en el otoño, cuando tú podas, después mandan a una señora a juntar todos los cortes de poda al medio, en los caminos, debajo de los parrones o entre medio de la viña. Y pasa la máquina chipeadora. Entonces va chipeando todas estas ramas, estos restos de poda, que tiene una lógica. Eso es para que se incorpora al suelo como materia orgánica. Pero si la madera está contaminada, el inóculo del hongo queda ahí igual. Entonces no lo terminan nunca, porque finalmente estáis podando, pero estáis dejando la contaminación ahí misma. Entonces, si tienes la capacidad, a lo mejor, Fanny, de ir sacando el manual, esto para todo, si tienen chanchito blanco, si tienen cloca, que el otro día hablábamos de la cloca, si hay botritis, si hay pulgones, también de repente es una buena técnica ir eliminando las hojas enfermas, pero no dejarlas ahí en el suelo, sino eliminarlas y que se vayan en el camión de la basura. Para de Ya, esa forma asegurarme que estoy bajando la cantidad de esporas del hongo o de inóculo que pueda quedar ahí en el sistema cultivo que tú tienes. La azufre anda súper bien. ya. Y no es caro. No es caro. Sí. Mira, hay cosas que con agricultura orgánica, con estos biofermentos, andan bien. Pero hay otras definitivamente que hay que trabajarlas de una manera distinta. Entonces, con los pulgones, con estos repelentes, con para mosquita blanca con alcohol y jabón, eso anda bien. Pero ya cuando uno tiene una presión de la plaga, esos controles son preventivos también. O sea, yo pudiera, sin presencia del insecto o de la plaga o del hongo, pudiera ir haciendo estos controles, como para reforzar el cultivo. Pero en paralelo a eso, si yo veo ya que hay aparición de la enfermedad y la plaga y no estoy teniendo una respuesta con la agricultura orgánica, digamos, con estos biofermentos, yo recomiendo de verdad ahí utilizar la estrategia química. Ahora, eso es la última eslabón de la cadena, porque esto partía con las plantas sanas, con almacigo sano, con... Dame un segundito. Ya. Em, partía esto con que yo tenía planta sana, buen material, buena semilla. Si tengo una planta sana, bien fortalecida, bien nutrida, también va a estar más fuerte contra el ataque de plagas o de enfermedades. Ahora, estos controles preventivos con estos biofermentos que nosotros hicimos para recubrir o para prevenir andan bien. Pero va a llegar un punto donde la presión de la plaga, o sea, ojalá que eso nunca pase, pero eventualmente va a llegar un punto donde la presión de la plaga va a ser tan alta que me va a exigir la estrategia química. Ahora, dentro del mundo de la estrategia química, apostemos por lo menos tóxico, digamos, o sea, por lo más livianito. ¿Qué son estos productos que yo he mostrado que son de Nasaxe, de Best Garden, de Syngenta también, que tiene una línea casi jardín, que tiene una toxicidad más alta, digamos, que esta estrategia natural, pero también tiene un efecto mayor? Entonces, yo siempre lo pongo en estos términos, o sea, si tú tenías una bronquitis, no sé, una amigdalitis, eh, así las amígdalas volando, y estáis volando en fiebre y las amígdalas así supurando, difícilmente el limón con jengibre te vaya a curar esa amigdalitis. En ese nivel de enfermedad, una penicilina con benzatina es la mejor estrategia. Entonces,
hacer como para graficar un poco lo que estoy diciendo, o sea, si estamos en una etapa previa, preventiva o de un inicio, sí, andamos bien. A mí me gusta harto la agricultura orgánica, pero también hay que ser realista. Muchas veces la presión de plaga, la presión de enfermedad es tal que te va a exigir eliminar todas las plantas, eliminar plantas enfermas o plantas contaminadas, eliminar sustratos, porque ya el sustrato se contaminó, pero eso es en pro y en beneficio del cultivo en general. Así que ahí no tengan, si ya intentaron por la vía amigable, digamos, sustentable, y no dio resultado, bueno, están en esta alternativa que es bastante buena. Vienen contenidos amigables para el bolsillo y para las dimensiones que uno cultiva. Y tienen también estos periodos de reingreso y para la cosecha también más corto, para que puedan aprovechar su huerta. No sé, ¿hay alguna otra duda, alguna otra consulta? Me pidieron por ahí un PDF de hongos, sí, lo voy a mandar. Tengo ahí encontré un material en el computador específico para hongos comestibles. Shiitake, ostra, portobelo, para que tengan cultivos chiquititos. Mira, ahí Carlos pregunta si un sustrato contaminado se puede recuperar. Eventualmente sí. Hay algunas técnicas que se usan en producción de propagación vegetal que tienen que ver con la sanitización de sustrato. Entonces tú el sustrato lo pudieras eventualmente vaporizar. El vapor es agua que se libera, se gasifica a altas temperaturas. El vapor sale con temperatura cercana a los 100 grados. Entonces, a veces los sustratos se vaporizan, se pasan por estos vapores a altas temperaturas y la temperatura sanitiza, digamos, mata esporas de hongo, estados de desarrollo de distintos insectos, semillas. Ahora, también pudiera ser eventualmente con agua caliente, con agua hirviendo. Pero tiene algunos problemas que después los sustratos se compactan. Entonces, no, el agua como tirarla como líquida a alta temperatura funciona, pero tiene este problema de compactación. Dejarlo a pleno sol, como preguntan por ahí, eventualmente hay una técnica antigua que se llama solarización de suelo, que consiste en que el suelo yo lo pico, lo trabajo, digamos, a la profundidad, unos 40, 50 centímetros, y ese perfil de suelo se moja con un riego bien intenso. Y después eso se cubre con un plástico negro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El plástico eleva la temperatura del suelo, eso tiene que ser en verano, digamos. El plástico eleva la temperatura del suelo y se evapora, digamos, o sea, como que llega, digamos que alcanza casi punto de ebullición, pero supera los 70 grados Celsius, 70, 75 grados Celsius. Y con eso el suelo se pasteuriza, digamos, se sanitiza por temperatura. Ahora, eventualmente yo pudiera hacer eso, pero tengo que tener esta precaución del nylon, porque si yo solamente lo dejo al sol, no voy a llegar a la temperatura necesaria para eliminar esporas o estados de desarrollo de hongo. Alguien preguntó... El sustrato contaminado en la compostera también puede funcionar, Carlos, siempre y cuando la compostera tenga guano. Acuérdate que hay un compost lento y un compost rápido. El compost lento no tiene guano. El compost rápido sí. Ahora, el guano inocula microorganismos y los microorganismos al descomponer la materia orgánica elevan la temperatura. Por eso yo les decía que cuando uno composta y le echa guano, esa pila de guano, esa pila de compost, digamos, de materia orgánica empieza a humear en un momento. Claro, no es zumo, digamos, es vapor. Es el agua que estaba en la pila que se empieza a evaporar por efecto de la acción de los microorganismos que calentaron esto. Ahí pudiera funcionar bastante, ahí podría funcionar bien, digamos. Ahí no habría problema. Para no perderlo, digamos. Entonces,
Ahora, si ya no tengo alternativa, bueno, a veces hay que perder para ganar. Porque a veces uno no quiere perderlo porque todavía no ha perdido sus propiedades físicas. Pero es un juego arriesgado. Ahora, lo otro ya sería fumigarlo directamente. Algún fumigante suelo que pudiera, les voy a mandar hay unos productos que son bien económicos y son de bajo costo que pueden funcionar para fumigar el suelo a través de un riego con el producto. Entonces tú riegas con este fungicida y eventualmente pueden morir una amplia gama de hongos que están presentes en el suelo. Entonces ya sería también lo más estricto. Ahí se plantean ahí estas teorías, pero yo no tengo nada contra el compost lento, al contrario, un proceso natural, pero que no haya materia orgánica, aporte de microorganismos a través del guano, no me va a elevar la temperatura del compost. Entonces eso también, eventualmente, ustedes han dicho aquí, yo he hecho compost, igual me han germinado semillas. Claro, porque ese compost se descompuso de manera lenta. No hubo acción de microorganismos, no hubo aumento de la temperatura y eso no permitió la destrucción de patógenos como hongos o bacterias o la muerte de estados de larvarios de insectos o pupas o huevos o estados ninfales. Eso. ¿Alguna otra pregunta, niños? No, por acá no, profe. ¿No? Clarito. Ya, chicos, yo voy a mandarles el tema de los hongos, que son hongos comestibles. Eh, Importante con los hongos que tiene que haber poca luz, o sea, poca luminosidad, alta humedad y dependiendo de la especie va a ser el tipo de temperatura. Así que voy a quedar con eso pendientes con ustedes. Quiero agradecerles estos tiempos de clase. Empezamos en mayo, no nos dimos cuenta, ya estamos quincena del mes de julio. Fue para mí todo un agrado compartir con ustedes, hablar de plantas, de agricultura, compartir lo que he aprendido con los años. Espero que les haya gustado el curso, que haya cumplido sus expectativas. Muchas gracias. Ahí dicen por ahí, gracias, profe. Muy lindo el curso. Sí, las plantas son maravillosas. Espero haberles podido transmitir un poquito de mi amor por ellas, de motivarlos para que sigan en este camino del agro, de cultivar la tierra, que ojalá cultivar la tierra se haga costumbre. Es bonito aprovechar los frutos que la tierra nos da. Es súper gratificante cuando te falta algo en la cocina, ir a buscarlo a tu huerto, a tus plantas, un macetero, jactarte cuando llegan las visitas, mostrarle tu huerto, tus plantas. Así que eso. Muchas gracias, chiquillos, por la disposición, por la energía, por la buena onda, por el compromiso, por estar, por participar, por conectarse. Eh, y eso, me quedo muy contenta yo con esta experiencia y espero que, así como me quedo yo feliz, espero que haber cumplido también el propósito del curso, la finalidad y que haya sido de provecho para ustedes. Fue muy Gracias, interesante, profesora. profe. Sí, Gracias a gracias, usted por profesora. compartir su Aprendí mucho. conocimiento. Sí, Qué me bueno, enamoré. chicos. Sí, las plantas. Bueno, ahí dice Hernán que antes hacía mal. Bueno, Hernán, es que nadie nace sabiendo y eso es súper. Eh, eso no es un error, es algo normal. Pero qué bueno haberte dado algunos tips, haber dado la base a algunos, haber podido corregir el rumbo en otros, haber aportado y gracias por compartir también sus experiencias, porque todos tenemos experiencias distintas en esto y siempre se puede aprender un poco más. Así que eso, agradecida y vamos a estar conectados con el WhatsApp va a quedar disponible. Aprovechen al máximo el curso de emprendimiento. Como saben, ahí terminan en un rumbo distinto al que empezaron. Y sí,
Sí, va a poder comer desde su huerto, Catalina. Va a empezar de a poquito, este es un camino, no van a cultivar al tiro lo más difícil, pero partan por lo simple. Y Profe, cada vez, dígame, como para darle continuidad a todo lo que plantamos, la selga, el cilantro, todo eso, es como que crece, lo comimos y después hay que replantarlo todo de nuevo. no, la selga tú puedes ir haciéndole corte, Ah, ya, al cilantro igual, el perejil igual, ya. el cibolete igual, la rúcula también. ¿Y el rabanito se saca después se replanta? No, el rabanito se sacó, murió, Ya, es como la zanahoria. como la zanahoria, como la Ya, lechuga. ya. Gracias. Sí, porque hay algunas que van a aguantar cortes y otras que no. Entonces, por eso el cibulet, la rúcula, la espinaca, la selga, el perejil, el cilantro aguantan corte. Las otras que tú ya la arrancáis desde raíz, ya, bueno, o sea, ya no hay posibilidad y hay que empezar el proceso desde cero. Ya, Gracias, muchachos. profe. Sí, de Gracias, nada. profe, un gusto. Buenas Para mí noches. también. Ahí Muchas cualquier cosa vamos gracias. a Que seguir Gracias, descansen profe, por todos. todo. Un gusto, Igual ustedes, profe. Que chicos. Muchas esté muy gracias. bien. Igual ustedes, Gracias, chiquillos. profe. Ahí sigan mandando fotos. Ahí en diciembre mándenme fotos de los ajos. Bueno, Ok. Chao, Chao, chao. profe. Profe, Chao. gracias. Que esté bien. Muchachos. Gracias, gracias. Gracias, adiós.